Bueno, chicos, entonces, ¿qué sucede aquí? El autor va a explicar, o está explicando en este caso, el tema de la... Bueno, se los voy a pasar, mejor dicho. Ahorita les explico. Bueno, ¿qué está diciendo? Luego de que ustedes toman el sólido, generalmente yo les puedo pasar o las vistas o el sólido, ¿sí? Ustedes trazan el sólido de manera tridimensional o de manera isométrica, como lo tienen aquí, ¿sí? Pero también tienen que trazar las líneas escondidas, ¿sí? Es decir, las líneas que están detrás del objeto. ¿Por qué? Porque detrás de ellas también hay vértices. No se olviden que un vértice es la unión o el punto donde se unen diversas aristas en un objeto, ¿sí? En este sentido, entonces, para el caso o para la explicación, van a tener que, este sólido tiene 1, 2, 3, detrás de él hay otro 4 vértices en la parte inferior, en la parte media tiene 5, 6, y en la parte superior tiene otros 4 para sumar 10 vértices. A cada uno de esos vértices le puso una nomenclatura o una coordenada, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos como vista frontal este lado, ¿sí? Van a tener que, la vista se va a obtener en frontal con esta superficie nada más. Pero detrás de esta superficie hay otros vértices. Entonces, en esta, por ejemplo, aquí miren, ¿sí? Van a tener luego que trasladar estos vértices hacia acá, estas coordenadas de los vértices hacia acá, y aquí abajito va a quedar B, y detrás de B va a quedar A. Entonces, B, A, ¿sí? El vértice que está más adelante o más próximo a nosotros es el que se pone primero. En este caso, por ejemplo, aquí va a quedar C, pero sabemos que detrás de C también está D. Entonces, C, D. Aquí, por ejemplo, va a quedar Q, ¿sí? Y detrás de Q está, miren, está P, ¿sí? Acá va a quedar Y, y detrás de Y está Z, entonces va a quedar YZ, y acá va a quedar X, y detrás de X va a quedar V, ¿cierto? Y lo mismo en vista superior, entonces, esta es vista superior, ¿sí? Aquí hace falta una línea, ahorita la pone. Se supone que en este vértice de acá, ¿sí? Está la V, pero abajo, miren, está A. Entonces quedaría V, A, ¿cierto? Aquí en esta línea media, miren, no hay vértice debajo de estas. Si ustedes lo bajan, no hay otro vértice que se cruce. Entonces va a quedar aquí Z solito y acá va a quedar Y solito, ¿sí? Acá, en cambio, sí, queda P, D, miren. Entonces aquí arriba va a quedar P, D, acá queda QC, entonces aquí abajo va a quedar QC y se obtendrían las proyecciones. ¿Qué está diciendo? Entonces, miren, si en esta vista hay 10 vértices o 10 puntos, 10 coordenadas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá también deberán verse 10 coordenadas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Ahora bien, miren,
dos detalles aparecen aquí. La vista que se va a proyectar puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso van a proyectar esta vista de acá arriba, ¿sí? Es decir, esta se la tiene en cuenta nada más para tomar puntos de referencia, ¿sí? Ya les explico de qué se trata eso. ¿Qué sucede aquí? Como esta es la vista proyectada, ¿sí? Y este es el ángulo de proyección, ¿sí? Yo les digo, chicos, un ángulo, proyecten la primera vista o la vista frontal con un ángulo de proyección sobre la horizontal de 75, 70 grados. ¿Sí? Entonces ustedes trazan 70 grados la línea y justo detrás de la vista proyectada con relación al ángulo de proyección, pues no se olviden esto, justo detrás de la vista proyectada con relación al ángulo de proyección, se ubica al observador. Es decir, el observador ve esta vista o ve esta pieza o este sólido o esta vista de la pieza y tiene que proyectar este sólido de acuerdo a un ángulo solicitado que en este caso es 70 grados, ¿sí? Si por ejemplo el ángulo fuera 90 grados, ángulo recto, el observador no se ubica en esta posición, sino que quizás se ubicaría en esta posición, ¿sí? Es decir, se corre un poco. Si el ángulo proyectado fuera este de acá, 150 grados, sobre esta vista, entonces el observador, por ejemplo, trasladan esta línea o la proyectan o la suben hasta más arriba y el observador ya no se ubica en este punto, sino detrás de la vista de acuerdo al ángulo solicitado, es decir, se ubicaría en la parte de acá abajo. Y los vértices se proyectan hacia arriba. Ya lo vamos a ver. Entonces, miren, aquí ya aparece el observador, aparece el ángulo de proyección, ustedes ya tienen las coordenadas, ¿sí? Definidas en el plano. Van a proceder a proyectar, entonces, ¿qué sucede allí? En ángulo recto, ustedes ponen la escuadra aquí, ¿sí? En ángulo recto, van a poner la escuadra aquí y van a empezar a proyectar todos estos vértices. Entonces, miren, aquí hay ángulo recto, es decir, desde esta línea hasta esta línea hay ángulo de 90 grados, a eso se le denomina ángulo recto. Todas se empiezan a proyectar en ángulo recto. Ponen la escuadra aquí, ¿sí? Y ángulo recto, sacan el vértice, hasta acá. Proyectan la línea y luego la pasan hasta el otro lado, ¿sí? Lo mismo acá, ángulo recto, proyectan la línea y pasan hasta el otro lado. ¿Por qué solo 5 líneas en este caso? ¿Por qué solo 5 líneas? ¿Por qué? Porque dentro de la misma línea están proyectando dos vértices, ¿sí? Miren, aquí hay dos vértices, aquí hay dos vértices. Es decir, en esta misma línea están proyectando el vértice YZ o el vértice Y y el vértice Z y como se sobrepone se van a obtener dos puntos de referencia, ¿sí? En este caso solo aplica pues para esta vista. Luego, como ya se obtienen los diferentes puntos de referencia en diferentes distancias, para la siguiente proyección ya se identifican las 10 líneas o los 10 vértices. Ajá. Ahora, ¿qué está explicando aquí? De la línea de proyección AB, ¿sí? Van a proyectar ustedes los dos vértices, A y B, es decir, la distancia de los dos vértices. No están a la misma distancia. ¿Por qué? Porque allí ya se vuelve importante la vista inmediatamente anterior. ¿Cuál es la vista inmediatamente anterior a la proyectada? Si ustedes están proyectando esta vista, la inmediatamente anterior será esta vista de acá, ¿sí? Es decir, esta es mi vista de proyección, tiene que haber por fuerza una vista anterior a esta de proyección y ustedes la tienen acá. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Les había dicho que esta línea de corte es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta a mí me va a permitir definir unas distancias específicas. Entonces, voy a proyectar dentro de la línea AB
el vértice A y el vértice B. Como ustedes pueden darse cuenta, el vértice A está aquí, ¿sí? Y el vértice B está aquí abajo, ¿sí? Tienen, con relación a la línea de corte, distancias totalmente diferentes. Entonces, desde la distancia de línea de corte hasta el vértice A, va a haber 1 centímetro, ¿sí? Y desde la distancia del punto de corte hasta el vértice B, va a haber 4 centímetros. Entonces, ¿qué van a hacer? Después de la línea de proyección solicitada o del ángulo de proyección solicitado, ustedes van a trazar 1 centímetro, es decir, desde aquí hasta acá, 1 centímetro y van a poner el punto A, ¿sí? Y luego, como está superpuesta la línea, desde aquí hasta acá, 4 centímetros y van a poner la línea B, como lo va a explicar a continuación. Entonces, miren, en resumen. Línea proyectada en este caso, o ángulo, o puntos de proyección en este caso, proyectados son, esperen un ratito. En este caso, entonces, son la línea de proyección es el vértice A y el vértice B, ¿sí? En este plano están superpuestos, pero sabemos que hay un vértice A y hay otro vértice B que está detrás del vértice A, por eso solo sale una línea, ¿sí? Para proyectar esos vértices sabemos que no nos va a dar el mismo resultado en cuanto a ubicación de esas coordenadas, es decir, el punto A no va a quedar sobre el punto B, sino que pues, van a quedar un poco separados. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la vista inmediatamente anterior y la línea de corte, la distancia entre esa línea de corte y cada uno de esos vértices va a marcar una diferencia en el resultado que yo estoy esperando, ¿sí? Entonces, en B, ¿sí? Que es el vértice que está detrás de esta línea, de este punto A, hay una distancia de 4 centímetros, ¿sí? Entonces, miren, aquí está B, ¿sí? Distancia hasta línea de corte, 4, entonces, dentro de la línea de proyección de B, ¿sí? 4 centímetros, miren, pues aquí está. Y aquí pone B, ¿sí? Luego A, entonces A tiene de aquí hasta el punto o al vértice solicitado 1 centímetro, ¿sí? Entonces, desde esta línea de proyección solicitada o ángulo de proyección solicitada, 1 centímetro y ponen la coordenada. Entonces, miren, aquí puso A y puso B, que son los vértices o las coordenadas proyectadas de A sub B, de A y B, y se tienen en cuenta las distancias con relación a la línea de corte de la vista inmediatamente anterior. ¿Listo? El mismo proceso, entonces, se vuelve a explicar ya no para AB, sino para los vértices CD,
¿sí? Entonces, proyectaron ustedes ángulo de 90 grados, pasaron esa línea de proyección ángulo de 90 grados, ¿sí? Y obtuvieron esta línea que está aquí, punteada, ¿sí? Luego de eso van a tomar las distancias de C y D con relación a la vista inmediatamente anterior. Entonces se van a dar cuenta que aquí C tiene una distancia también de 4, ¿sí? Entonces, C aquí abajo 4, y que D, con relación a la línea de corte de la vista anterior, tiene una distancia de 1. Entonces, D, después de el ángulo solicitado, 1 centímetro aquí, y ubican la coordenada. Miren. La diferencia es que ya no es la línea de proyección de A, sino la línea de proyección de CD. Entonces, miren, ya tienen C y tienen D. Aquí es importante que dentro del sólido, o que dentro del ejercicio, perdón, ustedes tengan el sólido tridimensional y en cada sólido tengan marcado los vértices. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, este vértice A es este vértice A aquí. A se une con B y se une con D. Entonces, miren, A se unirá con B y se unirá con D. Pero, por ejemplo, A no se une con C, miren. ¿Sí? Entonces, una línea trazada entre A y C no se puede desarrollar en este caso. ¿Sí? Entonces, miren, A se une con B, B se une con C, entonces B se une con C, trazo la línea, C se une con D, trazo la línea aquí y cierro el cuadrito. ¿Sí? Que es lo que va a explicar a continuación. Entonces, miren, aquí está uniendo la V, la X, la Y y la Z. Entonces, miren, V, X, Y, Z. Luego va a unir V con A, X con B, P con D quizás. Entonces, miren, aquí P con D, Q con C, aquí está unida QC, QY, y va a obtener el siguiente resultado. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es la importancia del observador en este caso, luego de que ustedes trazaron y obtuvieron ya este resultado? Es decir, aquí no finaliza el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber dos opciones. Pueden que ustedes estén viendo al sólido o a la pieza desde un punto diferente, desde una vista diferente, y eso les va a permitir identificar unas aristas que generalmente se supone están más cercanas al observador.
Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, lo que está preguntando el autor del video tutorial es, ¿cuál va a ser el resultado de los dos? ¿Este primero o el segundo? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, si ustedes fueran este observador y tienen una pieza sólida, ¿sí? Con estas características, ¿qué van a ver primero? ¿Sí? La arista BX o la arista CD, ¿sí? Como ustedes están más cercanos a esta arista, se supone que esta arista la ven completa, ¿sí? Y asumen que las aristas que están detrás de estas tres que sí las ven completas, pues están dentro del sólido, pero no las alcanzan a ver, es decir, serían aristas ocultas o con líneas ocultas. Entonces, ¿el observador alcanza a ver XB? Sí. ¿El observador alcanza a ver la arista YZ? Sí. ¿El observador alcanza a ver la arista AB? Sí. ¿El observador alcanza a ver la vista CD? No, porque hay estas superficies que lo están tapando. Entonces, estos serían líneas punteadas. ¿Y el observador alcanza a ver las aristas, la arista PQ? No, ¿por qué? Por lo mismo, porque hay estas superficies que están tapando. Entonces, lo que está preguntando aquí el autor es, ¿cuál es el resultado de la vista final? Si este o este, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Y en este caso, ¿por qué hay otra alternativa? ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieran viendo a la vista, ¿sí? Desde el lado de acá, entonces sí, la única arista que no se vería de manera completa, tocaría hacer la punteada, sería esta, ¿sí? Pero para este caso, pues este es el resultado que se espera. Pues miren, el observador alcanza a ver, vuelvo y repito, ¿sí? Esta arista de acá, esta arista de aquí y esta arista. Ese es, dentro del rango de observación, las alcanzan a ver, ¿sí? Pero luego dentro del rango de la observación no alcanzan a ver estas de acá. Miren. Y este sería el primer resultado nada más. Ahora bien, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Acabaron ustedes la primera fase o el primer ejercicio, que quizás es el más sencillo de todo este proceso. ¿Se dan cuenta que es un tanto complejo el asunto? Ahora bien, si al comienzo ustedes proyectaron 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿sí? Ahora van a tener que proyectar ya 10, ¿sí? Y el ángulo de proyección cambió. Antes era 70, ¿sí? Ahora va a ser 150. Ángulo de proyección, entonces, tiene sobre la horizontal 150 grados, trazan la línea solicitada como ángulo de proyección y los ángulos rectos sobre el ángulo de proyección se empiezan a generar con base en la vista que ustedes obtuvieron, no en la en la solicitada anteriormente, sino en la que obtienen, es decir, esta vista de aquí. Y miren, ángulo recto, ¿sí? Proyectan cada uno de los vértices. Entonces, A va a tener su propia línea de proyección, B va a tener su propia línea de proyección, C va a tener su propia línea de... Todas van a tener sus propias líneas de proyección. Ya como no coinciden, ¿sí? Entonces, miren, se obtienen 10 líneas de proyección. Allí el asunto pues se vuelve más complejo. Se satura. Entonces, todo, como lo dice el autor, a ángulo de 90 grados, es decir, sobre el ángulo solicitado, sobre el ángulo, ángulo de proyección solicitado, es decir, sobre esta línea, 90 grados, ángulo de 90 grados, y se proyectan los vértices, cada uno de los vértices. Ángulo de 90 grados o ángulo recto es lo mismo.
Entonces, miren, antes ustedes tomaban la distancia de A con relación a la vista inmediatamente anterior a la vista solicitada. Es decir, antes estábamos solicitando proyectar esta vista y la vista inmediatamente anterior pues era esta de aquí abajo. Ahora, como estamos proyectando esta vista, ya no nos importa esta distancia de la vista de acá, sino que nos importa la distancia de la vista inmediatamente anterior, es decir, de esta de aquí. Entonces, esta es la vista proyectada. Si a esta le sacaron ustedes todas las líneas de proyección, ¿sí? Y la vista inmediatamente anterior va a ser esta de acá. Entonces se corrió, ¿sí? Entonces las distancias van a ser, por ejemplo, de A va a ser esta de aquí, este punto de aquí, hasta esta línea de corte. ¿Sí? Entonces, miren. Buscan el punto A, van a demarcar esa distancia de A en la vista inmediatamente anterior. Se van a dar cuenta que en este caso la distancia es de 6.56 centímetros y entonces miren, en la línea de proyección A, desde el ángulo solicitado, 6.56. Y ¡pum! Ubican la coordenada A. Luego B, también 6.56 centímetros, pero en B, entonces ya no es en la línea de A, sino en la línea de B. Sí, esta es la línea de B, 6.56 centímetros. Ahora en C. Entonces, ¿qué distancia tiene C? Tienen la línea de proyección C y van a buscar la distancia. Entonces, C hasta la línea va a ser 2.3 centímetros. Entonces, de la línea C, desde el ángulo solicitado, 2.3 centímetros. D también de 2.3 centímetros. Entonces, miren, la línea de proyección desde el ángulo solicitado de 2.3 centímetros. Entonces, P, por ejemplo. P tiene una distancia de 2.93 centímetros. Línea de proyección, ángulo, desde el ángulo solicitado, 2.93 centímetros y ponen la coordenada. ¿Sí? Q, entonces en Q también 2.93 centímetros y ponen la coordenada. En Y lo mismo, en Z lo mismo. 8.48, por ejemplo, en Z. ¿Sí? Entonces, desde aquí, 8.48 y también en X. En V y en X, 8.48 y en YZ tiene una distancia de 6.34. Entonces buscan Y y buscan Z. Aquí está YZ, 6.34 y trazan la coordenada. Entonces luego solo es cuestión de unir cada uno de esos vértices o de esas coordenadas. Y allí es donde ustedes vuelven al sólido donde pusieron las coordenadas. Entonces A se une con B. ¿Sí? Entonces A, B, C, D se unen. A, B, C, D y unen. Hicieron esta primera parte de acá. Ahora B, X, Y, Z, Y, Z y unen. ¿Sí? Y ahora van a unir Y, Q, Z, P. PD y QC. Entonces, esta partecita de acá es esta de aquí, miren. Y luego YQ, aquí está uniendo, ZP y luego XB. Aquí otra vez, importante que presten atención, el observador.
Entonces, el observador, ¿qué identifica aquí primero? AB, ¿sí? Entonces, miren. Arista AB. Entonces, miren, AB, miren, va a ser esta opción de acá. ¿Por qué? Porque todo lo demás que esté detrás de AB va a ser línea punteada. ¿Listo? Entonces, miren. Se obtuvo como resultado esta pieza. Entonces, hasta allí han proyectado dos ángulos solicitados, ¿sí? El de 70 y el de 150 grados, ¿sí? Ahora van a proyectar uno de 120, ¿sí? Entonces, miren. La complejidad del ejercicio se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque ya la vista de proyección no va a ser la que hicieron anteriormente, sino que va a ser este resultado de aquí, ¿sí? 10 líneas de proyección, 10 vértices de proyección, ¿sí? Ángulo, ahora ya no es 150, sino quizás 110 grados, ¿sí? Y de acuerdo a este nuevo ángulo solicitado, empiezan a proyectar a 90 grados sobre el ángulo solicitado cada uno de los vértices. Entonces lo mismo, miren, ángulo de 90 sobre cada vértice, 10 vértices proyectados, distancias, entonces, ya no se requiere la distancia de la vista que habían ustedes trazado o que habían medido, sino de la siguiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la distancia ya no va a ser de aquí a acá, sino que va a ser de aquí hasta el ángulo anterior. Entonces, A mide tanto de aquí a aquí y lo trasladan en A acá. Miren, entonces aquí está A. La distancia de A es de 9,02. Entonces, acá trazan A. Aquí está, miren. Desde aquí, desde el ángulo, desde la línea del ángulo solicitado 9,02 y ubican la coordenada. Ahora B. ¿Cuánto mide B? Entonces, sacan la distancia de B hasta la línea de corte y proyectan en B, ¿sí? Sacan la distancia de C, la distancia de D a la línea de corte y proyectan en D. Unen luego los vértices de acuerdo al primer sólido, ¿sí? Y obtienen este resultado. Entonces, de acuerdo al observador, ya lo voy a mostrar aquí, ¿qué es lo primero que observa la persona o ustedes si tuvieran ese sólido allí? Lo primero que van a observar es ZY, PQ, CD. ¿Sí? Entonces acá está ZYPQCD. Sería este sería el resultado final. Este. Así que la está copiando acá. ¿Listo? Y miren, obtienen como resultado pues, este tipo de ejercicios. Aquí sí ya les recomiendo que cuando estemos trabajando, bueno, hasta dos ángulos, sí en hojitas tamaño oficio, quienes vayan a trabajar a mano, ¿sí? Y quienes trabajen en digital, pues bueno, ahí van a tener el espacio. Pero cuando trabajemos ya tres ángulos, o cuatro, si es el caso,
porfa, si trabajemos en pliegos tamaño 1/4, ¿sí? Porque como ustedes verán, se requiere de bastante espacio. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar primero este ejercicio, muchachos. ¿Sí? O sea, como es video tutorial, o sea, es solo seguir el paso a paso. Ahorita se los comparto. Háganlo pequeño, ¿sí? Trabajen en centímetros, él dice metros allí, pero no, trabajen en centímetros. No tengan en cuenta este B sub 1, sino nada más, por ejemplo, para A. Miren, es que aquí, por ejemplo, el autor, ¿qué hace? Él habla de BA, ¿sí? Yo simplemente lo pongo como BA, no como A sub B y B sub B, no. ¿Por qué? Porque él se basa en esta línea de BH, ¿no? Pero no solo lo ponen como BA, CD, QP, ¿sí? Y que la primera coordenada sea la que está más próxima pues a ustedes, ¿sí? Y desarrollen ese paso a paso tal cual, tiene que darles un resultado igual a este, no iba a decir similar, pero no, o sea, es igual a este, ¿sí? Y luego ya, cuando ustedes hayan entendido y hayan comprendido bien el video tutorial, ya yo les empiezo a dejar ejercicios pues con 5 vértices, 6 vértices, 8 vértices y vamos avanzando, ¿listo? O en su defecto con más ángulo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿no tienen dudas? Dejo de grabar aquí.